Muy buenas noches, mis hermanos, Casa de Dios para la familia. Sean bienvenidos a esta nueva enseñanza en esta noche del mes de agosto. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Leobardo Zapata, un siervo más de Casa de Dios para la familia. La enseñanza de hoy la vamos a llamar Andar como anduvo Cristo en la luz. Y vamos a estudiar la primera carta de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Pero primero vamos a colocar este tiempo de estudio de su palabra en sus manos para que sea su Santo Espíritu quien nos oriente y nos guíe durante esta noche. Padre amado, Señor y Dios nuestro, te damos gracias por habernos permitido estar hoy con tu pueblo, hablándole de tu bendita palabra, aquella que tú nos dejaste, Señor, para redimirnos del pecado. Te damos gracias, Señor, porque queremos encontrar revelación en tu Santo Espíritu para que la luz tuya ilumine nuestro entendimiento y nuestros corazones para andar conforme a como tú quieres que andemos. Nos colocamos en tus manos, Señor, confiando que tú obrarás en cada uno de nosotros conforme a su medida de fe. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, andar como anduvo Cristo en la luz. Es una carta que Juan escribió hace casi 2000 años de haberla realizado, pero aún esta carta es vigente al corazón del que desea caminar con Cristo. Es claro que caminar con Cristo implica sacrificios, dedicación. Nosotros vemos en esta carta que hay un saludo o una dedicatoria, no específicamente a ninguna agrupación ni nada, sino es como una circular para las iglesias cercanas a Éfeso, donde Juan se encontraba por aquel tiempo. En esta carta de Juan, la primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan, vamos a encontrar como unas advertencias que apuntan hacia la santificación para que nosotros seamos limpios con su luz y el amor de Él. Esperando que nosotros nos empoderemos para no estar perdidos en tinieblas y la difamación, que podamos ser blancos de otras personas. Juan, en esta carta, quiere advertir que debemos andar en la luz que es Cristo, en la luz que es nuestro Señor. Juan era un hombre conocido inicialmente con el apodo del Hijo del Trueno. Era por su carácter, era un carácter fuerte, era un carácter que respondía, que actuaba sin filtros. Pero el caminar con Cristo lo fue transformando. Por eso a Juan lo llamaban el Hijo del Trueno. Mis hermanos, si buscamos caminar en la luz de Cristo, esta expone nuestra realidad y descubre nuestro pecado. ¿Por qué expone nuestro pecado? Porque Él claramente lo expresó. Yo soy la luz del mundo. Cuando estamos en las noches, estamos en tinieblas. No es porque el sol deje de alumbrar. El sol nunca deja de alumbrar, sino que nuestro planeta Tierra gira y da la espalda y entonces quedamos en tinieblas. Así es, la luz de Cristo nunca deja de estar presente, porque Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Somos nosotros los que nos apartamos y nos alejamos de Él y no miramos hacia Él para buscar su presencia y orientarnos con su luz.
Y cuando nosotros no miramos hacia Él y no nos orientamos a través de su bendita palabra, otras personas engañadoras, apóstatas, sí van a querer engañarnos y llevarnos por el camino de perdición. Entonces, cuando nosotros no miramos la luz, resultamos apartándonos de Él y no estando en comunión con Cristo. Cuando no estamos en comunión con Cristo, nosotros entramos a cargar con el pecado. Es claro escuchar a muchos decir que tienen comunión con Él, que tienen comunión con el Señor. Pero vemos su testimonio que es oscuro. Estos están mintiendo y solamente están practicando el pecado. Es muy fácil hablar, decir que tienen comunión, pero no le vemos obras, no le vemos frutos. Si nosotros observamos, como dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mucha gente dice andar en Cristo, pero están en las tinieblas. Muchas personas pregonan el caminar con Cristo, pero tienen oscuridad en su interior porque no se han sometido verdaderamente a la palabra de Dios. No permanecen verdaderamente en ella. Entonces nosotros, quiere decir que el pecado lo podemos manejar de diferentes circunstancias. ¿Qué podemos hacer con el pecado? Lo que más común hace la gente y cree que eso va a servir para mucho es esconderlo. Leamos 1 de Juan, ahí mismo donde estaban ahora, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién de nosotros en esta existencia de carne, de esta carnalidad, puede decir que no tiene pecado, que está libre de pecado, que no ha cometido ni un pecado, que es justo? Precisamente por esta circunstancia de no encontrarse ni uno solo justo en la tierra, nuestro Dios Padre Todopoderoso tuvo que enviar a su Hijo unigénito. Por eso dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos especialistas en esconder, en guardar el pecado. ¿Creen ustedes entonces que esta práctica de esconder el pecado es poco común hoy en día? ¿Será que nunca la hemos usado? ¿Será que nunca la hemos visto? Pero, mis hermanos, ¿se podrá ocultar algo a nuestro Dios? Quizás a los hombres, pero no a Dios. Andar en una doble moralidad siempre será descubierta y Dios todo lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que a Él nada se le puede ocultar. Él es la plenitud de la creación del universo. Busquemos en Lucas 12:2. Mis hermanos, el Señor nos dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Fue claro Jesús al expresarlo. Todo se descubre,
tarde que temprano. No hay nada oculto bajo el sol, porque Jesús es la luz misma. ¿Qué podrá ocultarse si nuestro Señor es la luz? Él bien lo expresó. Yo soy la luz del mundo. Nosotros encontramos un hombre del cual se derivó reinados ostentoso, un hombre que fue muy valiente, un hombre que tenía su corazón conforme al del Señor, pero que pecó, que fue probado y cayó y quiso esconder su pecado. Nosotros miramos en el Salmo 32, permítame, buscamos aquí en el Salmo 32, Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selad. Medítelo, hermano. Reflexiona en el Señor. Nosotros no podemos vivir escondiendo un pecado. Cuando nosotros escondemos un pecado, nuestro cuerpo se va degenerando. Nuestro cuerpo va perdiendo fuerza, va perdiendo vitalidad. El pecado es como un cáncer que nos va corcomiendo cuando no es confesado. Y esto le estaba pasando a David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mis hermanos, no me digan que ninguno ha sentido este peso. Yo lo he sentido. Me ha sucedido. Y he visto en la práctica que eso no conduce absolutamente a nada. Jesucristo precisamente para eso vino, porque no se halló ni uno solo justo, por cuanto el pecado había entrado por un hombre. El pecado, encubrirlo, lo único que hace es alejarnos del Señor. Pero Jesús vino para darnos ese perdón. El pecado casi siempre nos visita cuando nos apartamos de la senda del Señor, cuando nos alejamos de escudriñar diariamente la palabra de Dios, cuando no nos estamos alimentando con ese bálsamo de vida que es la palabra de Dios. Miremos que David, un hombre valiente, pero en cierta ocasión sus soldados, sus militares, se fueron a la guerra y él se quedó en el palacio haciendo pereza, mientras los otros estaban en la guerra. Y allí ocurrió aquello que marcaría su vida. Todos sabemos la historia de David cuando cayó en fornicación y adulterio. Cuando por sus ojos observó aquella bella mujer que se bañaba, y él, con toda la autoridad que tenía, mandó a traerla. No le eran suficientes las mujeres que él tenía. Su apetito carnal se despertó. Son los ojos, en nosotros los hombres, lo que más nos conduce al pecado. Este hombre, por estar en ocio, por estar haciendo pereza ese día, permitió que por esa ventana de los ojos entrara el pecado y actuara de esa manera. ¿Qué ocasionó todo esto en David? Lo que dice el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es claro que la persona, cuando oculta un pecado, sabe que se está matando interiormente. Ese conflicto de David
con esa mujer Betsabé, que era una mujer hermosa. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y allí lo podemos encontrar esa lectura. Todos hemos escuchado esa enseñanza maravillosa que se dejó plasmada allí en la Biblia para que nosotros aprendiéramos de cómo uno es arrastrado por el pecado, por la propia carnalidad de la concupiscencia que nosotros tenemos en nuestro interior. Y ese conflicto en David lo llevó a hacer cosas horribles, lo llevó a planear la muerte de el esposo de esta mujer. Y efectivamente lo lograron. Natán, el profeta, descubre a David y lo confronta. Entonces vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, cuando Natán lo descubre, y en el versículo 13, el arrepentimiento de David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Él sabía que había pecado contra el Señor, que no había sido obediente a sus estatutos, a sus mandamientos. Y Natán también le confesó: Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. Pero todo pecado trae consecuencias. Y nosotros, si nos leemos esta historia de David, vemos que trajo muchas consecuencias que sufrió David en su casa, con sus hijos y con sus esposas. Entonces nosotros, esconder el pecado, nada nos va a representar. Lo único que nos va a traer es problemas y nos va a alejar de la bendición de Dios. Como segundo punto de esconderlo, el segundo punto es: puedo confesarlo. Y vemos por qué hay en 1 de Juan 1:9. Busquemos, por favor, volvamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, qué bueno cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Cuando procedemos de esta manera encontramos descanso, y más cuando vamos al indicado, a Jesucristo. En el Salmo 32:1 vemos que David sufría porque no había confesado su pecado. Pero allí mismo dice, en el Salmo 32:1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es una bendición cuando nosotros vamos a la presencia del único que nos puede perdonar. ¿Saben por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía mancha. Y fue Él el que vino aquí al mundo por nosotros para redimirnos del pecado. Confesar el pecado es hablar el mismo lenguaje, dejando atrás las justificaciones de las debilidades de la carne. Nosotros no podemos estar viviendo justificándonos ante el pecado. No, fue que Betsabé fue la que se estaba bañando allá y yo no tuve la culpa, podría haber dicho David, que me subí a la terraza de mi palacio y la vi allá. Una cosa es verla de paso, otra cosa es detenerse a detallar y después planear todo lo que hizo. Así es nuestra mente. Nuestra mente, llegan las cosas por nuestras vistas en nosotros los hombres y empieza a contaminar y a dañar todo nuestro interior. Pero es porque dentro de nosotros existe el mismo pecado. Nosotros vivimos enjaulados por nuestras propias debilidades en la carne.
David en el Salmo 32 también nos dice, 32:5, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Necesitamos, mis hermanos y hermanas, ir a la luz verdadera para ser perdonados y seamos justificados y limpios en nuestra débil naturaleza. Por esto es claro afirmar que si uno no quiere caer, no ande por camino resbaloso. Cuando nosotros conocemos nuestras debilidades y nuestras carnalidades, lo que tenemos que hacer es apartarnos de aquellos eventos, de aquellas circunstancias, de aquellas reuniones donde nosotros podamos estar metidos en la tentación y en el pecado. Es muy fácil nosotros en reuniones donde se estén hablando cosas obscenas, donde estén ingiriendo licor, donde estén haciendo cantidades de cosas mundanas, que nosotros seamos arrastrados. Por eso les digo, el que no quiera caer, no ande por camino resbaloso. Aléjese de allí y pídale al Señor, ya que le confesaste tu pecado, que Él te ayude en el tercer paso para nosotros caminar hacia la presencia de Él. Podemos esconder el pecado, podemos confesarlo o podemos vencer y ser libres. Cuando pasamos, mis hermanos, por la confesión con total arrepentimiento, Cristo nos hace libre. Si nos apartamos del pecado, nos libra de ser esclavos de ese azote. Y es como Juan, el apóstol Juan, un hombre que vivió en el amor de Jesús, nos trata igual y nos muestra la ruta de librarnos de ese azote. Ahora sí entremos en la lectura de Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Busquemos, hermanos, en la palabra de Dios, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Mire la forma tan especial como Juan, en su recorrido, ya fue transformado, ya no era el hijo del trueno, ya era un hombre que había comprendido el amor y por eso lo llamaban el discípulo amado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Gloria al Señor. Nosotros vemos la forma tan especial como Juan inicia. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. ¿Y cuál es la condición si nosotros no queremos pecar? Bien claro nos la expresa en Primera de Juan 1:7. Para que nosotros no pequemos, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, tenemos que andar en la luz. Bien lo dijimos. Y el mismo Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. Si nosotros andamos con Él, no vamos a andar en oscuridad. Pero para andar con Él tenemos que andar en total dependencia con Él.
Cuando nosotros aprendemos a estar injertados como pámpanos en Él, nosotros vamos a recibir las bendiciones que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Ahora, si alguno hubiere pecado, dice ahí, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso fue que Jesucristo tuvo que dejar su trono en el cielo para venir a la tierra a redimirnos a nosotros. Porque aquí no se encontró uno solo justo. Es decir, que todos estábamos sometidos por el pecado y arrastrándolo en esas iniquidades desde que nuestro primer Adán pecó. Nosotros seguimos arrastrando ese pecado. Y necesitamos, si el pecado entró al mundo por un hombre, también debía venir la salvación y la limpieza. Y ese hombre fue Jesucristo. Por eso nuestro Dios Padre dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor en su infinita misericordia se hizo carne para venir a rescatarnos del pecado. Por eso se convirtió en el abogado nuestro. Nosotros, lo que sí somos muy duros, es para juzgar y censurar al que está caído, al que ha caído en desgracia, al que ha caído en pecado. Todos nos acordamos de la mujer adúltera, que la llevaron ante la presencia del Señor, porque en la ley decía que la mujer adúltera o el que adulteraba tendría que ser apedreado. Y a Jesús le llevaron a esta mujer para confrontarlo. Y Jesús sabían lo que esos religiosos tenían en su corazón. ¿Y qué les dijo él? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y uno a uno se fueron despidiendo, se fueron yendo, porque se sintieron confrontados con la verdad. Jesús mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que Él conoce todo en plenitud. Él nos conoce a cada uno de nosotros y Él sabía cómo confrontar a esos hombres. Y la palabra de Dios dice que es cortante. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que doble filo. Y nos dice también que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos confronta. Pero nosotros somos especialistas en vivir juzgando y en vivir señalando. Jesús por eso no es abogado ante los hombres o juez, porque Él conoce la arrogancia humana. Somos rápidos para juzgar y nos creemos limpios. Esa es la cruda realidad. Nosotros siempre estamos viendo el pecado en las otras personas y no estamos revisando nuestro propio interior. Jesucristo es el gran abogado. La mayor batalla nosotros la tenemos con nuestro propio interior, con nuestros propios pensamientos que nos crean nuestra propia jaula. Nosotros vivimos enjaulados en nuestros propios pecados. Si nosotros nos miráramos más interiormente, estaríamos observando cómo todas esas cosas internas que hemos arrastrado nos lastiman día tras día, porque no hemos ido a la fuente donde podemos ser limpios, la fuente que es Jesucristo. Así el peligro más grande para la iglesia también, o la congregación, está en los propios miembros internamente. Juan también esta carta la mandó señalando, alertando a la gente que habían falsas personas enseñando falsas doctrinas para distraerlos y alejarlos de caminar como Cristo caminó.
Por eso en esta carta se refieren a andar en la luz de Cristo y en su amor. Nosotros muchas veces en las iglesias es donde se encuentran las personas que atacan las iglesias internamente. Muchas veces el protagonismo para buscar elogios, buscan llevar a otras personas cuando tienen algún tropiezo o alguna cosa, en vez de darles la mano para ayudarla a levantar, aprovechan para hundirla y señalarla cada día más. Dios nos enseñó antes que ayudemos a la persona que esté caída, que la ayudemos a levantar, porque así como Él, con sus manos heridas, después de que estuvo en la cruz, nos extiende sus manos para levantarnos y perdonarnos. Vemos en el versículo 2 de esta carta de Juan, que nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por el mundo entero. La propiciación es la justicia de Dios perfecta y pura, que fue satisfecha en la cruz del Calvario y con su sangre para perdonarnos de nuestros pecados. Esta propiciación por nosotros y el mundo entero es el sacrificio que el Señor realizó, perdonándonos ahí en la cruz, limpiándonos con su sangre preciosa. Ya Él hizo todo por nosotros. Nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada hacia la cruz, hacia el Señor de la cruz, para pedirle perdón por nuestros pecados, para que su misericordia nos alcance. Nosotros vemos entonces que los que no son capaces de perdonar es porque no tienen un corazón entenebrecido, que nunca han disfrutado de la misericordia del Señor y ocultan del pecado. Vuelvo y lo repito. Los que no son capaces de perdonar, o cuando no hemos sido capaces de perdonar, es porque no hemos comprendido la misericordia plena de nuestro Señor Jesucristo. Y algo tenemos que tener oculto. Cuando nos encontremos en la batalla, miremos a Cristo. Necesitamos estar llenos de la palabra y no de cristianismo, encubierto en falsa legalidad. Jesús vino a mostrarnos el camino y la relación con el Padre, con nuestro Dios. La religiosidad no sirve absolutamente para nada. Dios vino a establecer la relación con el Padre. Y por eso Él se colocó como abogado nuestro, como mediador nuestro. Por eso bien claro nos dice en el libro de Timoteo, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Un solo mediador para que nosotros vayamos a la presencia del Padre. Cuando nosotros comprendemos este sacrificio de la propiciación que el Señor hizo por nuestros pecados allí en la cruz y pagó, nosotros empezaremos a vivir de la forma como el Señor quiere. Miremos en Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Como Pablo nos dijo, cuando nosotros estamos enfocados, encaminados y comprendemos el sacrificio y la propiciación de Jesús en la cruz, nosotros debemos andar de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Ese es el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. No lo perdamos. El Señor vino por su infinito amor para dársenos y rescatarnos del pecado. Es maravilloso cuando nosotros somos atendidos y perdonados en el Señor. Sí podemos ser perdonados por el Señor. Como el Señor nos dice, busquemos, ahora vamos al libro de Isaías. En el Antiguo Testamento,
Isaías, capítulo 43, versículo 25. Es Él el que nos lo mostró desde la cruz con la propiciación por nuestros pecados. El Señor nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor no se acuerda de nuestros pecados. Dice que los aleja tanto del este al oeste o los tira al fondo del mar, donde no se ha encontrado su profundidad. Porque el Señor hace esto, porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Señor es un Dios perdonador, un Dios grande en misericordia para con todos los que le invocan. No como los hombres actuamos muchas veces, condenando, atacando a las personas. El Señor nos va desarrollando a cada uno facilidades y talentos. Y esos talentos los tenemos que aprovechar para nosotros llevar, en cierta forma, la palabra y el mensaje de Dios. Quiero que presten atención. Después de haber meditado en estos días sobre el Salmo 86, lo pude comprender de la siguiente forma. Señor, tú eres lento para justicia, pero rápido para hacer misericordia. Por esto tú eres el único Dios verdadero para librarnos del Seol y la alma mía. Enséñame, oh mi Señor, tu camino. Reafírmame en tu santa voluntad. Mi vida se funda en la obediencia para caminar por tu senda de libertad. Te alabaré, oh Señor Dios mío. Tu nombre guardaré por siempre. En mi corazón reciba tu gracia y tu misericordia esté en mi presente. Déjame expresar tu gran bondad, aquella con la que tú me libraste, y por siempre tu gracia sea conocida. Eres mi ayudador y sabes consolarme. Por nuestros propios méritos, nosotros no podemos alcanzar el perdón. Nosotros lo alcanzamos por la misericordia de nuestro Señor. Y por eso es que aún seguimos vivos, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién de nosotros no ha caído en pecado? Ni uno solo justo se encontró. Miremos, volvamos a la primera carta de Juan. ¿Y cómo sabemos? Y en estos, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si estamos guardando sus mandamientos, estamos actuando conforme al propósito de Dios y Él nos va encaminando. Sabemos que les conocemos si guardamos sus mandamientos y andamos en su luz, pues Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. Quien le sigue no andará en tinieblas. Andar en su luz significa obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos, si decimos que andamos con Dios, pero no se ven tus frutos, debemos de revisarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué estamos fallando y enderezar nuestros caminos. Cuando nosotros entramos a estudiar la palabra, allí el Espíritu Santo nos habla y la palabra nos va limpiando, nos va sanando, nos va fortaleciendo. Debemos mostrar con la aplicación de la palabra que está en tu corazón y ésta se refleja. Si nosotros no mostramos en nuestro vivir, en nuestro actuar, ¿a dónde más vamos a mostrar? Muchos pueden decir, yo te conozco, pero ¿cómo están? Si guardan el mandamiento del Señor. Acuérdense que el Señor dice, muchos podrán decirme, Señor, Señor, y Él le dirá, no te conozco. Lucas 6:46. El mundo está lleno de muchos aleluyas, gloria a Dios, amén. Pero parece que entramos en una moda de legalismo y religiosidad. Pero
realmente estamos actuando conforme a lo que el Señor nos dice. Él dice, yo le conozco. Él dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Hay personas que dicen que yo le conozco, pero no vemos que guardan sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando nosotros actuamos con amor hacia el prójimo, ¿cómo podemos decir nosotros que andamos en el Señor, que lo amamos? ¿Cómo podemos amar a Dios que no lo vemos y no amamos al hermano que tenemos al lado? En estos tiempos difíciles es tiempo de mostrar cuánto estamos cumpliendo nosotros y empoderándonos en la palabra de Dios. En que esa luz de Él esté penetrando en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos esté llevando a actuar con amor hacia las personas que nos rodean. Hemos dedicado tiempo para interesarnos por el hermano de la iglesia. Hemos averiguado cómo están. Hemos compartido con ellos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Esa es la forma de mostrar que nosotros amamos al hermano. Le hemos dado una palabra de ánimo, le hemos dado una palabra para que no quede encarcelado allí en medio de sus cosas. Por eso es común decir hoy en día, todo el mundo le contesta a uno amén, o manda un mensaje y le coloca las manitos, pero realmente lo siente en su corazón, lo tiene allí empoderado. Jesucristo vive con él. Si no amamos al que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos? Estar en Cristo no es estar en religiosidad, que tan solo adormece la conciencia y te mantiene en la jaula de nuestras propias pasiones carnales. Empecemos a vivir como Cristo andó, en amor con el semejante. En Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros fuimos perdonados en Cristo Jesús. Entonces, dejemos de estar juzgando, condenando a las personas. Mostremos que la luz de Cristo reposa en nosotros, perdonemos, brindemos amor y podemos decir, para ir concretando esta enseñanza esta noche, a través de estos versos, que es la forma como el Señor me permite interpretar y leer su palabra. ¿Hay razón alguna para no perdonar? Si no perdonas es porque no has visto la gracia divina del sacrificio de Jesús y tienes en ti el pecado encubierto. ¿No ves la propiciación de Jesucristo que hizo por nuestros pecados? Cuando a Él nos hemos postrado, nos perdona aún lo por el mundo no visto. ¿Cómo me dices, vivo en Cristo, y tan solo deja ver tu fachada, mas en Cristo no tienes la mirada, tú eres apóstata, te crees listo? El Señor te dirá, no te conozco, me llamas de labios tu Señor, pero en tu corazón no hay perdón, creyéndote con tu hermano acusador. Cuando no extendemos el perdón, es porque con Cristo no andamos. Y del Señor jamás hemos conocido que solo en ti, mi Dios, nos salvamos. Así como Jesús nos perdonó, Él intercede por nuestros pecados. Si tú solo sirves para censurar, revisa tu interior. Tu luz se ha apagado. Mis hermanos, no demos la espalda a la luz de Cristo. No permitamos que engañadores nos vengan con fábulas y cuentos, distorsionándonos el mensaje del Señor. No demos la espalda entonces a la luz de Cristo para que nunca caigamos en las tinieblas y tenga la entrada del tentador.
Debemos ser claros y entender que el Señor quiere es que nosotros andemos como Él anduvo en la luz, porque Él es la luz. Para terminar, mis hermanos, cuando nos atrevemos a señalar, censurando al hermano caído, creyéndonos limpios de corazón, estamos engañados y perdidos. ¿Quién puede decir no tener pecado? En esta vil carne del sufrimiento, la prueba está en todo momento con la sutileza del suave viento. Él quiere que Él quiere que de todo aprendamos para no volver a instantes de tinieblas. Si estamos en la luz, extendamos las manos para ayudar al que está en la prueba. Así sabremos si estamos con Él, si guardamos su palabra de amor y ayudamos a levantar al caído hacia el mundo entero. Conocerán al Salvador. Por esto, andemos como Él anduvo. Él fue amoroso en cumplir su misión. Abogado se presentó ante el cielo cuando dio su vida en la propiciación. Mis hermanos, qué bueno haber estudiado esta carta, esta primera carta de Juan. Fue como una circular anunciándonos y fortaleciéndonos en que Jesús es la luz. Jesús es amor. Si nosotros estamos en la luz, con Él las tinieblas se apartarán. No demos la espalda. No nos hagamos los de la vista corta. El que está en la luz no puede estar disfrutando de las cosas del mundo. Mis hermanos, que la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nos permita siempre caminar en luz. Oremos. Señor, líbranos de caer en las manos de los difamadores, esos que nunca conocieron tu verdad, que difaman de tu palabra. Protégenos, Señor, en todo momento. Apártanos de esas personas que buscan causar daño. Permítenos vivir en tu luz. Tú diste todo allí en la cruz. Cargaste todos nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, por habernos hecho parte de tu plan de salvación. Que tu Santo Espíritu se quede con nosotros para poder seguir caminando en la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Bendito Dios, te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Así sea, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Que tengan una feliz noche.